buenas tardes amigos de GQ Radio, una vez más, bienvenidos a otra entrevista. Hoy me acompaña el doctor Mario Borini. Muchos de ustedes quizás lo han escuchado, lo conocen, pero esta vez nos toca a nosotros traerlo aquí en la casa de GQ Radio. Doctor, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias, muy amable. Muy amable. Un Un placer poder compartir con ustedes las ideas que no son tan habituales y que ha costado mucho llegar a los medios con una disidencia que nosotros comenzamos a tener apenas comenzada la cuarentena, ¿no? O sea, nosotros tenemos publicaciones del 26 de marzo. Imaginemos que en Argentina la cuarentena comenzó el 20, así que para producir una publicación el 26 tenés que tener la lista el 23 o el 24. Inmediatamente advertimos que había una sinrazón muy importante en la administración de la política pública frente a este fenómeno. Con esto quiero decir que nosotros no estamos hablando con el diario del lunes, sino que ya habíamos advertido desde el conocimiento que esto era una irregularidad. Yo soy médico clínico especializado, después hice una diplomatura en salud pública, estuve muchos años en el interior del país dirigiendo un programa de salud rural, después me interesó la epidemiología, fui profesor titular de la Facultad de Medicina en la Universidad de Buenos Aires entre 2003 y 2008, y también desarrollé un estudio durante algunos años en metodología de la investigación en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Esos serían mis títulos. Así que bueno, estoy dispuesto a conversar con ustedes y que las preguntas me obliguen a reflexionar con ustedes, agradeciendo mucho que el auditorio esté pendiente de este fenómeno que para mí es tal vez uno de los más importantes, si no el más importante, como crisis que viví en mi vida desde la política pública, ¿no? Doctor, muchas gracias, la verdad, y se le agradece su apoyo que está dando a este problema social que estamos viviendo este 2020. Y yo soy una persona de soluciones. Me encanta preguntar siempre, pues, ¿cuál es la solución? Y en este caso me gustaría preguntarle a usted, ¿cuál es la solución a este gran problema que hemos vivido con la pandemia, el problema socioeconómico, el problema social, el problema político que estamos viviendo en Latinoamérica como tal? Y usted lo viene viendo del lado de la medicina. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué ha pasado? Y desde su punto, ¿cuál puede ser la solución? Sí. Bueno, lo que ha pasado, cuando comenzó la pandemia, ya nosotros habíamos advertido que se le podía llamar pandemia a una enfermedad que estuviera en varios países de varios continentes. Pero siempre habíamos pensado que tenía que tener una alta mortalidad. Y sin embargo, en el año 2009, la Organización Mundial de la Salud, que algunos ahora ya están cada vez más llamándola Desorganización Mundial de la Salud, determinó que pandemia era una enfermedad en varios continentes, pero le sacó la alta mortalidad. Quiere decir que nosotros ahora tendríamos como 10 pandemias o 15 pandemias simultáneas. La de la depresión, la de la tuberculosis, la del hambre, por supuesto. Así que nosotros tendríamos cualquier enfermedad que esté diseminada sería una pandemia. Esto es peligroso porque terminada esta situación que estamos viviendo, en cualquier momento nos dicen que estamos viviendo en otra pandemia y nos vuelven a dar órdenes, como a niños, sometiéndonos a situaciones que científicamente no están comprobadas, y nosotros, si tenemos una sociedad de rodillas, tenemos la posibilidad de volver a vivir otra vez este drama que empezó por el lado de la salud, con la excusa de la salud, pero que involucró, por supuesto, a la economía, a las relaciones sociales, a las relaciones familiares, al desarrollo artístico. Así que nosotros hemos vivido una crisis global con la excusa de la salud que no cumplió ninguna de las predicciones que se hicieron. Se hicieron predicciones de que iba a haber un 3,5% de mortalidad, o sea, de letalidad, o sea, que cada 100 enfermos iban a morir 3 y pico, y resulta que eso no se cumplió de ninguna manera. Se calcula que está abajo del 1%, claramente. Se dijo que iba a haber 40 millones de muertos y no llegamos al 1.200.000 en el mundo, o sea que nos han dicho una cosa que flagrantemente ha sido un verdadero error. Nos han dicho que en Estados Unidos iban a morir entre 2 y 10 millones de personas y murieron
200.000, que en el Reino Unido iban a morir 500.000 y murieron 50.000, que en la Argentina iban a morir 200.000 y estamos en 23.000. O sea, no sabemos si esto fue una mentira adrede o un error de cálculo manifiesto. Lo que corresponde después de un error de cálculo manifiesto es reconocerlo. No han reconocido absolutamente nada. O sea que hay un grado de necedad en la conducción de la política pública, no de este país, sino de casi todos los países, flagrante, que ofende la razón. Después esta pandemia generó la política pública de la cuarentena como el arma más importante, y la cuarentena ha sido verdaderamente desdichada. Ha impedido la inmunidad natural, que se adquiere por contacto con gente que tiene el germen, y cuando uno no es susceptible, toma ese germen y adquiere inmunidad a veces de por vida, con sus propias defensas, que las traemos del nacimiento, que es una inmunidad innata. Esa inmunidad innata, bueno, se refiere al tegumento sano, a las lágrimas, a la saliva, que son germicidas. O sea, nosotros estamos llenos de defensas que no permiten la entrada del germen, pero que nos inmunizan. Y si el germen entrara, nosotros tenemos inmunidad celular, ni siquiera anticuerpos, tenemos macrófagos, células T del sistema inmunitario que atacan al germen y finalmente lo detienen en su avance y hasta lo liquidan. Pero eso se impidió con la cuarentena. Además, la cuarentena se tomó de un día para el otro, cosa que la epidemiología no hace jamás, porque la epidemiología comienza por un lugar, va viendo el lugar más afectado, en el lugar que no está afectado no toma una conducta semejante, y acá en la Argentina, de 24 provincias que hay, había 11 que no tenían casos, y sin embargo se tomó con esas 11 provincias la misma conducta que con las otras 13, lo cual significa un desconocimiento científico total de la epidemiología. Y entonces tenemos un desconocimiento de la epidemiología, un desconocimiento de la inmunología. Esto no se hizo con ciencia. Además, nosotros sabíamos que en el hemisferio norte había tomado a la población añosa y acá se mandó a la cuarentena hasta los niños, que evidentemente los niños no tienen alta morbilidad con esta enfermedad, que solamente se deberían resguardar los niños que tienen afectaciones graves previas, porque los niños, los adolescentes, los jóvenes y los trabajadores y las mujeres, hasta todos, hasta los 65 años, el riesgo que padecen es de tener una gripe tal vez apenas más severa, en el caso de que la tengan, porque sabemos que la mayoría se va a contagiar y no se va a enfermar. Y acá se hizo una gran confusión del contagiado, el infectado, el enfermo, hasta los muertos se confundieron, metiendo entre los muertos muchísima gente que tiene una gripe vulgar. Así que esto ha sido un engaño gigantesco, por no decir un error, porque también puede haber sido un error, pero lo que ha quedado en pie es que esto ha sido una decisión política, no ha sido una decisión epidemiológica, no ha sido una decisión inmunológica, no ha sido una decisión conociendo a las ciencias de la población, la economía, la sociología, la antropología, ha sido una decisión absolutamente carente de toda razonabilidad, y entonces la encuadramos como decisión política con objetivos políticos que todavía habría que conocer. Latinoamérica en sí ha sido afectado de una manera que quizás es aún más alto que el hemisferio norte, Europa, los Estados Unidos, por el índice de pobreza, por el índice de analfabetismo que existe incluso en muchos países. ¿Cómo pinta el final de este 2020 en Argentina y en lo que usted conoce de Latinoamérica? Porque obviamente han sido quebrantados los sistemas económicos, de salud y políticos por algo, como usted dice, posiblemente fue un error o posiblemente fue algo que simple y sencillamente tenía un transcurso político que tenía que ser, y nosotros nada más estamos siendo títeres del teatro del 2020. Tal cual, o sea, a mí me preguntan, ¿la pandemia generó pobreza? No, lo que generó pobreza es la política pública que se siguió frente a la pandemia, porque en realidad la pandemia comenzó por los países ricos. Entonces comenzó en el hemisferio norte, y tanto comenzó en el hemisferio norte por los países ricos, que los países pobres del hemisferio norte sufrieron mucho menos. O sea que la pandemia no es la causa de haber aumentado la pobreza. Por ejemplo, Nigeria tiene 200 millones de habitantes,
pero tiene 5 muertos por millón de habitantes. En cambio, países ricos tienen 400, 500 muertos, 100 veces más muertos por millón de habitantes que Nigeria. ¿A qué se debe? A que Nigeria, con su pobreza, tiene una expectativa de vida muy baja, que es 54 años. En cambio, los países ricos tienen expectativas de vida altas, que son 80, 85 años. Esto a nosotros en Latinoamérica ha servido muchísimo, porque habríamos tenido que decir: la pandemia empezó por los países ricos y nos enseñó que castiga a las poblaciones más añosas. Y podríamos haber tenido una conducta inteligente, pero no, generamos una cuarentena universal, todos al mismo tiempo, incluso en lugares sin COVID. Por eso que ni siquiera escuelas rurales, con chicos que se ven solamente en la escuela, y que ese es el lazo social que construyen a lo largo de sus primeros años, se vieron absolutamente privados durante meses a partir de una idea que nació como transitoria y se estableció ya pasando los 200 días, donde los chicos no contactan con ningún chico, porque en las zonas rurales las distancias son grandes y se recorren para ir a la escuela, y las escuelas se cerraron, aunque las maestras no tenían COVID. Así que esto ha sido un atentado al desarrollo de la infancia y de la adolescencia, un verdadero atentado, que no sabemos qué consecuencias psicológicas, biológicas va a tener. Así que no es la pandemia la causante de la pobreza, sino políticas públicas alocadas que han dejado a la gente más pobre en una situación de indefensión tremenda, con pérdida del empleo, con cierre de sus empresas, sin posibilidad de salir a llevarse un plato de comida a la mesa, y han tenido que pasar por la vergüenza de depender de otros que le acerquen ese plato de comida. Económicamente, ¿cómo está en este momento Argentina? Realmente Argentina ha tomado 20 años atrás con esta pandemia económicamente, o Argentina se ha mantenido un poco estable. ¿Cómo está ahorita el hemisferio sur aparte de Argentina? Bueno, Argentina va a padecer mucho más que otros países. Su crecimiento va a descender un 12%. Otros países va a descender un 10, un 8, un 7. Uruguay va a descender un 3. Uruguay, un país vecino, tiene 15 muertos por millón. Nosotros tenemos 30 o 40 veces más, 550 muertos por millón. Argentina no cruzó el charco del Río de la Plata para ir a preguntarle a los uruguayos: ¿cómo hicieron ustedes? ¿Cómo hicieron? Y Uruguay logró esto con una cuarentena por recomendación, sin militarizarla. Uno podía ir de un pueblo al otro sin que lo detuvieran, simplemente acentuando la autorresponsabilidad personal y la responsabilidad social. Acá se creyó que la gente merecía sanciones penales. Hay muertos por no usar barbijo en la Argentina. Es una vergüenza lo que ha ocurrido acá y en muchos países del mundo. Estamos en el concierto de Latinoamérica, tomando los países que hablan de habla castellana, que son 20, estamos en el lugar 8º, hay 12 países que están mejor y el gobierno quiere vender esto como un éxito. En el concierto de los países del mundo, de 215 países, nosotros estamos en el lugar 15, y hay entonces 190 países que resolvieron mejor que la Argentina la muerte por millón de sus habitantes, en la cuarentena más larga, penalizada, con sanciones penales, con muertos por no usar barbijo. Estamos en un lugar deplorable del mundo y de América Latina. El barbijo, el famoso barbijo, ¿realmente ha sido útil o es útil o fue útil para quizás prevenir que esto se esparce un poco más de lo que hemos visto? La pregunta sería a todos los oyentes si alguno conoce algún trabajo científico que demuestre que el barbijo es necesario fuera de la atención a pacientes en los hospitales y fuera del uso que tiene que hacer el enfermo para no contagiar a otros. Los oyentes me van a decir que no conocen ningún trabajo porque no lo hay, no lo hay. No hay ningún trabajo, Marcelo, que demuestre la necesidad del barbijo entre personas sanas. No hay ningún trabajo. Al contrario, el barbijo es realmente un problema. Y es un problema del punto de vista de la salud, es un problema del punto de vista de la comodidad, es un problema del punto de vista de la higiene.
y es un problema desde el punto de vista cultural, porque ha servido el barbijo, y nosotros lo sabemos en Oriente, para el sometimiento, y en este caso más de las mujeres. Pero en nuestro caso es el sometimiento generalizado cultural que produce el uso de un artefacto que no está probado en absoluto que sirva para detener la enfermedad de un virus que es ultrafiltrable. O sea que atraviesa el barbijo como si nada, salvo que el barbijo fuera un barbijo impenetrable, cosa que en realidad no se está usando ni se ha recomendado. Así que estamos usando algo completamente fuera de lo razonable. Wow. Un negocio más, quizás. Un negocio más. Un negocio más. Una cosa de sometimiento o de irracionalidad más. Ahora, ¿será que aquí hay un adoctrinamiento que se está tratando de poner en marcha o posiblemente sea simplemente una forma de silenciarnos? ¿Qué opina usted de eso? Bueno, el silenciamiento, las relaciones sociales se impidieron, las manifestaciones, los reclamos, se impidieron con el aislamiento social obligatorio, coercitivo, penalizado, militarizado. Acá era imposible. Yo me acuerdo cuando escribí mi primer artículo, que se publicó el 26 de marzo, que se llama El reinado del coronavirus. Reinado con letra cursiva para demostrar la ironía, ¿no? Era el reinado de una política pública antisocial, en realidad, que es lo que dice el artículo. Costó muchísimo y cuando lo publiqué recibí muchísimas advertencias de gente amiga que dice, no, pero ¿en qué situación te estás cayendo? ¿Cómo te atreviste a escribir esto? ¿No te diste cuenta? ¿No te diste cuenta de lo que está pasando? Así que costó mucho, pasaron meses y poco a poco se fue pasando del 80% de aprobación de la política pública, ahora hay apenas un 30% de la política pública aprobada por la ciudadanía. O sea que costó muchísimo, pero no fui yo la excepción. Hubo mucha gente, dentro de 45 millones, no es tanta, unos pocos que escribimos, que dijimos, y bueno, y algunos han sido muy maltratados, muy maltratados. Hay médicos que han perdido transitoriamente el título para ejercer por haber dicho lo que pensaban acerca de esto, de la política que se ha tomado. La doctora Roxana Bruno, una inmunóloga bioquímica muy caracterizada, ha recibido agravios muy importantes, hemos tenido que salir a defenderla. Ella ha puesto de manifiesto ideas, situaciones de la salud que no han podido ser controvertidas, y los asesores del presidente, mal elegidos por el ministro de Salud nuestro, de la Nación, porque son personas ajenas a los problemas sociales, son personas que se ocupan de los casos en la medicina, no de la medicina social. Entonces no entienden absolutamente nada de la epidemia y han contribuido a crear el terror a partir de los casos. Entonces esto no tiene nada que ver con los demógrafos, los sociólogos, los epidemiólogos. El ministro de Salud no ha convocado al principio y durante meses a ningún epidemiólogo, eran infectólogos o administradores institucionales o pediatras o geriatras, y con eso constituyó un grupo de 9 personas que mal asesoraron al presidente. A nivel latinoamericano, la política se ve que está pasando un momento casi que a limbo. Desde los Estados Unidos, con las elecciones ahorita de entre Donald Trump y Joe Biden, hasta con Manuel López Obrador en México, Bukele en El Salvador, y así hacia el final de Latinoamérica. ¿Qué cree usted que nos espera para el final del 2020, el inicio del 2021, política y económicamente? Porque obviamente todo se está viendo de una manera muy rara, en el sentido de que ya no se sabe ni qué es arriba, ni qué es abajo, ni qué es derecha y qué es izquierda. Bueno, desde el punto de vista de la política pública frente a esta pandemia, nosotros no podemos saber hasta dónde llevará el gobierno, porque después de haber dicho por 15 días y después de haberla prolongado una vez y 2 veces y 3 veces, ya nosotros no sabemos qué realmente sucederá cuando venza el plazo de esta nueva restricción de aislamiento que ha instalado el gobierno renovadamente. Lo que sí nos preguntamos es cuántos
daños más van a ocurrir por cosas que no son el COVID. La gente está pagando con su salud, y por ejemplo el infarto agudo de miocardio, que son 100.000 muertos por año en la Argentina, esos 100.000 muertos por año aumentan unos 7 a 10.000 muertos, más o menos según las estimaciones, por el aislamiento que les ha impedido atenderse, tratarse, estudiarse. Eso solo con el infarto, eso solo con el infarto. Pensemos que en la Argentina hay unos 350.000 muertos por año, entonces de los cuales una parte es el infarto y después están todas las otras enfermedades. Pensamos que el COVID es la prioridad número 20, es la prioridad número 20 y se le ha dado un lugar tan destacado que ha eliminado la atención de las otras 19, de las cuales el infarto es el primero, pero hay muchas enfermedades que tienen cientos, que tienen decenas de miles de muertos, mucho más que el COVID, y no han merecido ninguna atención, pero no llama la atención porque este gobierno y el gobierno anterior y todo este siglo no se han ocupado de la mortalidad infantil, que es 3 veces superior a los países desarrollados. No han hecho nada, no se ha modificado nada. Este ministro en la gestión anterior heredó la mortalidad infantil 3 veces superior a los países desarrollados y así entregó el ministerio. Entonces uno dice, ¿cómo va a volver a ser ministro ahora quien no modificó la mortalidad infantil? La mortalidad materna es 10 veces superior en Argentina a la de los países desarrollados. Este mismo ministro estuvo desde el año 2002 al 2007 y no modificó absolutamente nada de la mortalidad materna. Y no habló nunca de establecer medidas importantes, sustanciales para modificarla. Y ahora establece una cuarentena militar obligada con sanciones penales por la enfermedad que ocupa la prioridad número 20. Estamos en un clima realmente donde es muy difícil predecir lo que va a pasar. La sociedad tiene que hablar. Nosotros ya hemos dicho muchas cosas, no soy el único, en el grupo de epidemiólogos argentinos metadisciplinarios, hay varios, somos 200, unos 200, hay varios que han salido a los medios con este discurso, y bueno, ahora hace falta que la sociedad diga, esto es razonable, esto puede continuar, ¿de qué manera lo paramos? La otra cosa que preguntabas acerca de lo que va a suceder en la economía, la gran duda que tenemos nosotros es cuánto aumenta de la salud en su empeoramiento con 1% de pobreza. Porque si estamos en un campeonato de pobreza, porque Cristina dejó el gobierno con 25% de pobres, Mauricio la llevó al 39% de pobres y Alberto la está teniendo en casi el 50% de pobres y va a llegar al fin del año con 60% de pobres. Nosotros nos preguntamos, ¿cuánta mortalidad, cuánta morbilidad, cuánto sufrimiento humano genera 1% de pobreza? Entonces acá el disparate tiene un tamaño realmente muy importante. Y lo que nos falta saber es cuáles son los objetivos de esto, porque si no se cumplieron las predicciones de 40 millones de muertos en el mundo, de 200.000 muertes en la Argentina, no se cumplieron, uno dice, bueno, van a decir, discúlpennos, nos equivocamos, tenemos que cambiar el plan. Nada de esto ocurre, Marcelo, nada de esto ocurre. Ni creo que vaya a Así que ocurrir. Ni creo que vaya a ocurrir. Claro, ¿qué dice uno? Esto tiene un objetivo político, porque si no tiene un objetivo sanitario, no tiene un objetivo social, no tiene un objetivo económico en cuanto a la vida doméstica elemental de la economía, no tiene un objetivo ético. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es un objetivo político, queremos saber cuál es, pero no de este país, sino del mundo entero, o de casi todo el mundo. Muy pocos países pueden decir, no participo de esta política pública. Hay muchos analistas que hablan del reseteo mundial, de que viene un gran cambio y que pues vamos a tener un cambio y ya no vamos a regresar al viejo normal, sino que vamos a vivir un nuevo normal. ¿Qué opina usted de este reseteo mundial? ¿En qué realmente nos podría ayudar todo esto? ¿De qué manera podemos ver alguna forma positiva de todo lo que hemos vivido en el 2020? Porque me imagino que tal como dice el dicho, detrás de todo problema viene la calma y viene una solución. Bueno, si la sociedad pudiera darse niveles de autonomía, de autogestión de su vida, y no aceptara que nos dieron la bolita de vidrio y se llevaron la bolita de oro,
porque la gente dice, bueno, ojalá sobreviva yo a esta pandemia. Pero ¿cuál? ¿Tu único objetivo en el 2020 es llegar vivo al fin de la pandemia? Y las relaciones sociales están clausuradas, y las relaciones familiares y están muy disminuidas. Y tu vida artística y la tuve que dejar. Y tu vida de trabajo y no sé qué pasará. Y tus proyectos y los tuve que suspender. Pero dime una cosa, te dieron la bolita de vidrio. ¿Cómo vas a hacer para recuperar el valor de la vida y sostenerla con grados de autonomía como la tenías y mejorarla y desarrollar tus proyectos? Si eso no se logra, estamos a expensas de que esto termine siendo un experimento social con la sociedad en manos de los poderes ejecutivos, porque los poderes ejecutivos se están manejando sin control del poder legislativo, sin control del poder judicial y por supuesto sin control social. Entonces no podemos predecir mucho en qué va a terminar este experimento social que tiene mucho de tecnológico, o sea, de tecnología nueva, trabajo en casa, control de los movimientos de la gente, etcétera, etcétera. No podemos hacer una predicción acabada de esto, pero sabemos que estamos en una situación donde la tecnología, que es tan grande, a lo mejor no nos ayuda para reducir el trabajo y vivir con los avances que ha tenido la humanidad, sino que ayuda a aquellos que quieren ejercer un control social para apropiarse de nuestras libertades personales y sociales. Y ese es un gran dilema. Vamos hacia un Estado autoritario cada vez mayor, que va a entrar en el totalitarismo de los gobiernos que impiden hasta cualquier expresión, o nos vamos a quedar en grados de autoritarismo como este, que es evidentemente un grado de autoritarismo en medio de un gobierno constitucional, donde los poderes están semicancelados y tenemos que pensar que hemos hecho un retroceso muy grande desde el punto de vista de los derechos, garantías, libertades, obligaciones que establecía la Constitución Nacional. En ese dilema entre la asunción de responsabilidades por la sociedad o mayor autoritarismo y una línea delicada que permite pasar a grados de totalitarismo, que suponemos que los gobiernos constitucionales no lo permitirían, ahí estamos nosotros dilucidando el futuro, ¿no? Realmente pienso que todos debemos de ver el lado bueno de la moneda, porque obviamente como todo tiene dos lados, el negativo y el positivo. Pero pienso que nos hemos tirado muchos de nosotros a ver lo malo, nada más, y hemos decidido a vivir como víctimas en todo esto, cuando realmente tenemos toda una vida por delante que tenemos que seguir sacando adelante, tenemos que seguir nuestras relaciones como familia, nuestras relaciones como empleados o profesionales. Y realmente yo le digo a la gente que yo ya estoy cansado de la pandemia. Yo creo que ya llegó el momento en el que tenemos que decidir que hay que hacer un cambio grande, y ese cambio grande es, número uno, comenzar a cambiar la mentalidad y decir, ya estuvo, ya pasó, y comenzar a dar hacia adelante, porque no podemos vivir de esta manera, no lo podemos seguir haciendo, tenemos que de alguna manera darle la vuelta, porque ya terminó este año ya literalmente ha llegado a su conclusión, y nosotros hemos sido víctimas y títeres por meses. Tal cual. Cuando empezó esto, en el primer trabajo de marzo, del 26 de marzo, que se llama El reinado del coronavirus, yo proponía una alternativa que era 4 millones, 3 millones y medio de personas con cuarentena recomendada por su vulnerabilidad y por su edad, porque hay 4 millones y medio de personas mayores de 65 años en la Argentina, pero muchas de ellas vivían en provincias sin COVID, así que no las puedo contar. Me quedaban 4 millones de personas y los otros 40, 41 millones de personas circulando libremente, haciendo su vida, con equipos de salud y no militarizadas con sanciones. Pero acá los equipos de salud fueron destruidos. Y uno de los destructores es el actual ministro de Salud, Ginés González García, que destruyó los equipos de salud que actuaban en la provincia de Buenos Aires en la gestión de Florial Ferrara, un sanitarista de gran renombre y de gran honestidad intelectual y de probada adhesión a la salud pública. Él había creado equipos de salud en la provincia de Buenos Aires. Si nosotros hubiéramos tenido esos equipos en el país, el control de esta pandemia hubiera sido diferente. Pero acá no se repusieron los empleados muertos de la salud,
los jubilados, los retirados, los renunciados. Entonces, nosotros tenemos como país muy poca gente en el sector salud. Hay 1,4 personas cada 100 que trabajan en la Argentina en el sector salud. En los países desarrollados son 3, 4, 5, 6 y hasta 7 personas de cada 100 que trabajan en el sector salud. Entonces acá formar equipos de salud era muy difícil. Entonces, ¿qué hicieron? Trajeron aparatos, aumentaron las camas, pero el personal de salud sigue siendo el mismo, no se forma un personal de salud de un día para el otro. Y además, el personal de salud en 2/3 es precario, tiene contratos basura. No se ha hecho nada por elevar el nivel de los contratos, de las designaciones, de la pertenencia orgánica del personal a la salud. No se ha hecho nada, a pesar de que estábamos en una epidemia, y en una epidemia supuestamente es el personal de salud el convocado y el que tiene que estar reconocido para hacer una tarea de calidad. No ha sucedido eso. Así que tenemos 2/3 de personal precarizado, con sueldos irrelevantes. Así que no se ha logrado nada desde el punto de vista de personal en la pandemia. No sabemos si esto va a significar dar un paso adelante para que el sistema mejore sustancialmente luego de esta experiencia. Por lo menos durante la experiencia no ha mejorado prácticamente nada. Están 20.000 enfermeras en la calle, expulsadas del sistema por maltrato y mal pago, y están haciendo falta en la Argentina 200.000 enfermeras. ¿Por qué? Porque tenemos una enfermera por menos de una enfermera por médico. En otros países hay 3 enfermeras por médico, 2 enfermeras por médico. Estamos necesitando 200.000. Pero como no trajimos las 200.000, hemos echado por maltrato y mala paga 20.000. O sea que en personal tenemos una cuenta en rojo hace rato. Con estos gobiernos que estuvieron este siglo no se mejoró absolutamente nada en este campeonato de empobrecimiento que han empezado y parece que están decididos a continuar. Increíble, doctor. Realmente es algo impresionante cuando nos comenzamos a ver entre un país y otro país, cómo realmente todo ha llegado a ser básicamente de similar manera. Y es horrible ver que nos han utilizado, porque realmente al final del día nos utilizaron. Eso fue lo que sucedió. Y Claro. para cerrar esta entrevista, doctor, me gustaría que usted les dijera un mensaje de esperanza, quizás para las personas que nos ven alrededor del mundo, ya que creo que es lo que para muchos se les ha perdido este año, la esperanza de que esto es algo transitorio y que obviamente ha venido a cambiar nuestros estilos de vida, mas sin embargo, todo pasa, nada es permanente. Bien, yo les diría que nosotros en el grupo de epidemiólogos argentinos metadisciplinarios vemos una curva estable. No va a estallar ninguna epidemia que lleve el número de muertos, que hoy es 24.000 a 200.000. Eso es un error y no se va a alcanzar esa cifra. El gobierno, a través de algunos científicos, ha precisado ahora que van a ser 380.000 los muertos a fin de año. O sea que la campaña del terror continúa prendida a toda máquina, pero nosotros no le creemos absolutamente nada, creemos que la curva es estable. Así que ese es un mensaje de esperanza. Si tuviera que decirlo en términos un poco teatrales, diría que el gobierno se ha vuelto bueno, razonable, sensato, va a reconocer los errores, va a invitar a los que estamos diciendo otra cosa a participar de una mesa de debate en el Senado de la Nación, y nosotros nos vamos a encontrar con quienes no piensan lo mismo y de muy buenas maneras decidiremos una política pública mucho mejor. Voy a decir que el gobierno se ha vuelto sensato y ha puesto de pie al Poder Judicial con una independencia de poderes y a la Cámara de Diputados y al Congreso de la Nación, de tal manera que la República Argentina empieza a funcionar de nuevo de una manera extraordinaria. Voy a decir que el gobierno va a privilegiar la conducta de los argentinos como responsables frente a la pandemia y les va a delegar en una cuarentena que va a ser en todo caso, si es necesaria aquí o allá, porque se va corriendo la epidemia, y le llamo cuarentena a cualquier aislamiento social, por decir lo que la gente más o menos dice habitualmente, y lo va a hacer en base a la responsabilidad individual, dándole la información cierta que corresponde.
voy a decir que no se va a aprobar la ley que ahora pasó al Senado, el proyecto de ley, donde los diputados han aprobado un proyecto que dice que los laboratorios nos van a vender la vacuna sin decirnos la fórmula. Nos van a vender la vacuna sin hacerse cargo de las complicaciones, porque en ese proyecto dice que el Estado argentino se va a hacer cargo de todas las demandas que surgieren por complicaciones de la vacuna. Y dice que el Estado argentino acepta que quede en una confidencialidad la fórmula de la vacuna. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo puede haber consentimiento informado si yo no conozco la fórmula de lo que me van a dar? En esa sinrazón, el diputado se aprobó con media sanción y pasado mañana se discute en el Senado este proyecto, que puede convertirse en ley y que nosotros esperamos que el Senado, con mucha sensatez, o le haga modificaciones o lo rechace. En ese país nosotros queremos vivir y sabemos que podemos tener el optimismo de construir ese país, pero la sociedad se tiene que poner de pie. Ese es el mensaje. Tenemos que pararnos en unión con la humanidad. Y una de las cosas que yo siempre digo, no podemos perder el sentido humano, la empatía hacia el otro. Tenemos que ser unidos. Y aunque esta pandemia nos vino a deshumanizar y nos vino a separar, ya no podemos seguir de esa manera. Tenemos que seguir siendo humanos con ese calorcito humano que nos caracteriza. Y doctor Mario Borini, le agradezco mucho toda su información, su apoyo, su ayuda y sobre todo a su gran conocimiento, porque creo que eso es lo que la gente necesita escuchar. Aunque nos están silenciando poco a poco, no nos van a ganar. Definitivamente que no nos van a ganar. Así espero, ojalá. Ojalá. Y muchas gracias por la invitación y muchas gracias a la audiencia que ha tenido el deseo, la convicción, las ganas de escucharnos. Y bueno, en otro momento recibiremos sus preguntas y ojalá las recibamos y nos desafíen para contestarlas, porque todos tenemos algo que decir. Pero eso surge con la libertad, la autonomía individual, la capacidad de pensar la realidad y de ser críticos frente a lo que está pasando y no aceptar mansamente cualquier cosa que se nos diga y muchas veces en contra de nuestros propios intereses y proyectos. Muchísimas gracias, Marcelo. Doctor, hasta pronto y vamos a tener otra sesión donde contestaremos las respuestas, las preguntas a las que nos hagan nuestros amigos que nos ven. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego.